Análisis comparativo de tecnologías para la conexión cliente-servidor utilizando las tecnologías TCP, UDP y RMI. Los estudiantes Garcés David Villafañe Mirania hacemos la entrega al ingeniero John Arrieta, en el cual hacemos una comparación investigativa y hacemos una implementación en código de la tecnología TCP utilizando socket y socket server. Nuestro proyecto básicamente se basa en la creación de un examen virtual. El examen virtual será compartido en una conexión cliente-servidor en una red LAN. Consiste en un examen que se envía a los diferentes clientes que se conectan. Los exámenes utilizan preguntas. Cada pregunta tiene un enunciado, una opción B, una opción C, una opción D, un chat respuesta estudiante, y con esta clase podemos nosotros crear diferentes preguntas dentro de un examen. Aquí tenemos el constructor y los diferentes analizadores y modificadores. La clase debe implementar serializable para poderse enviar a través de los Object Input String y Object Output String de la clase IO que pertenece al paquete Java. En examen tenemos una colección de preguntas. Tenemos el ID del estudiante del cual hace el examen. Asimismo se implementa la clase serializable, la interfaz serializable que hace parte del paquete IO del paquete Java. Aquí tenemos el constructor por defecto que inicializa a la lista de estudiantes y asigna un código 0 para cada estudiante cuando se crea un examen por defecto. Aquí tenemos un método que retorna la nota de cada examen, en el cual se recorre cada una de las preguntas y se utiliza el método EsCorrecta que se implementa en pregunta, la cual compara la respuesta que se dio con la respuesta que se dio correcta con la respuesta del estudiante. En examen se retorna el cálculo de la nota de dicho examen. Asimismo tenemos los analizadores y modificadores de la clase examen. Este examen virtual será compartido para cada uno de las estaciones, tanto cliente como servidor. Pero antes de hacer la búsqueda nos vamos a hacer la limpieza y construcción del producto que se va a compartir, del puntual que se va a compartir, para asegurarnos de que se pasen todos los últimos cambios. Aquí nos notificará cuando está listo. Ahora procedemos a agregarlo a cada una de las estaciones, cliente y servidor. Entramos al examen virtual, nos vamos a dist y agregamos este jar que encontramos. Hacemos lo mismo para el servidor. Una vez agregado, vamos a revisar qué hay dentro de cada uno. En el main tenemos la vista principal, la cual se ha hecho también como la clase única para agilizar la explicación de este ejercicio. Primeramente, tenemos los atributos y los elementos que utilizaremos en esta práctica. Tenemos un objeto de la clase Object Input String y Object Output String que hace parte del paquete IO de Java. Y tenemos una lista de tarjetas preguntas. Esta clase maneja la vista y también maneja la conexión. La vista se construye a palito, a puro código, sin utilizar la ayuda visual de NetBeans, haciendo los siguientes pasos. Primero se construye, nos vamos al main, donde comienza el programa a ejecutar. El main crea una instancia de esta misma clase. Cuando se crea una instancia, vemos aquí el constructor, asignamos una inicialización a la lista de tarjetas preguntas. Lista de tarjetas preguntas es un componente visual que es externo. Asignamos inicializamos la clase examen al objeto de examen y hacemos los siguientes
los siguientes métodos. Construimos el panel superior de la ventana, el panel inferior, el panel derecho y por último estamos atentos a los eventos de cada uno de los botones. Primero construimos el panel superior. Hacemos un panel, dentro de ese panel le agregamos un título cliente y le incrementamos el tamaño de la letra 20. Agregamos un nuevo panel con el layout flow que permite agregar los objetos y se organicen automáticamente. Ponemos un label que se llama código estudiante, un texto que pide el código del estudiante, le asignamos el tamaño de ese text field y lo agregamos todo al panel que hemos declarado capturar texto panel. Agregamos un botón que se llama solicitar examen. Este botón tiene un evento en maneja eventos. Vámonos a maneja eventos. Y este botón lo que va a hacer es, cuando se solicite el examen, va a crear un socket, va a inicializar los elementos de entrada y salida de la clase IO y va a recibir un examen del servidor. Va a enviar un mensaje a la consola, examen recibido, y va a construir el panel del centro. El panel del centro permanecerá invisible hasta que se reciba el examen. El examen se mostrará a medida que se recibe el examen. Entonces se inhabilitará. Para este caso, pues queremos que el estudiante haga un solo examen. Y esto está dentro de un bloque try catch porque recibiremos de pronto algunos errores, algunas excepciones y se manejarán de este modo. De pronto recibamos una excepción de entrada y salida, de pronto no se reconozca el examen, el objeto examen, o tal vez haya una excepción desconocida. Imprimimos la excepción, el mensaje para ver de qué se trata. El botón solicitar evento hace parte del panel superior. Pero no solamente está eso, también está el panel inferior. El panel inferior va a construir un panel que contendrá un botón. Y ese botón se va a llamar calificar, enviar botón. Va a calificar y va a enviar el examen de regreso del servidor. Es decir, el programa consiste en recibir un examen y enviarlo. Vámonos a calificar examen botón. Y nos vamos al evento que tiene. El evento es este. El botón tiene una clase anónima que se ha escrito utilizando la nomenclatura o la escritura lambda. Y construirá el examen. Es decir, a partir de lo que hay en las tarjetas de las preguntas, construirá un objeto examen, el cual obtendrá la nota y lo enviará, aquí está OS, lo enviará a la conexión que se ha establecido a través de WriteObject. O sea, recibirá el examen en el evento anterior, aquí, en esta parte, recibirá el examen aquí y enviará el examen con las opciones que ha marcado el estudiante acá. O sea que el examen llega, se edita, en construir el examen, lo lee de la vista y lo envía. Ahí tenemos nuestra interfaz cliente. También se construye el panel derecho en el que se mostrará la información de la nota del estudiante. Se construye un panel centro, el cual leerá lo que venga de la del examen que se envió. Va a leer cada una de las preguntas y va a construir objetos tarjeta pregunta. Y va a configurarlas. A medida que las configura, las añade al panel central y las añade a una lista. Esta lista es la que nos permitirá leer las tarjetas preguntas. Eso se añade dentro de un scroll panel y se le configura para que se pueda visualizar o se pueda utilizar cuando sea necesario. Se agregan al frame principal y el frame principal se redibuja. Una vez se ha hecho esto,
debemos entender qué hay en la clase tarjeta pregunta. La clase tarjeta pregunta es un componente visual que extiende de JPanel. Cuando se crea, construye un grid layout que va a contener dos paneles, uno encima que va a tener el enunciado y uno debajo que va a tener las opciones de las preguntas. Entonces aquí tenemos los analizadores y modificadores, y aquí tenemos el método agrega componentes. Agrega un test area encima en el panel de arriba, y en el panel de abajo agrega unos JButton, los cuales se añaden a un grupo de opciones. Todos esos grupos de opciones y todos esos botones se agregan al mismo objeto, al objeto en sí. De tal manera que una clase, un objeto de la clase tarjeta pregunta, es una tarjetica que contiene el enunciado y contiene las opciones. En la vista cliente va a haber n número de tarjeticas en el panel central. Vamos a ver la vista de esta interfaz. Aquí se pide el código del usuario, que tiene que ser un número, y se solicita el examen. Cuando se solicita el examen, hace la consulta a través de Socket, a través de la tecnología TCP, y en esta región se obtiene el examen. Y en esta parte se va a obtener la nota después que se haga enviar y calificar. Ok, ahora vámonos para la parte visible del servidor. Nos vamos a esto que está aquí. Se llama examen virtual servidor, y ya le hemos agregado la librería de examen virtual. Le damos resolver problema para ver qué nos dice. Nos dice que el examen virtual no puede ser encontrado. Lo resolvemos y se lo pasamos nuevamente. Así mismo hacemos para la vista cliente. Resolvemos el problema agregándole el punto .jar, que de pronto no consiguió por algún cambio de nombre en alguna carpeta. Ok, en la vista del servidor, la vista principal es muy parecida a la vista del cliente. Si le damos compilar, vemos aquí un slider que permite escoger el número de preguntas. Aquí vamos a preparar el examen de acuerdo al número de preguntas que se establecieron. Para efectos prácticos, creé un método que carga un examen ejemplo para evitarnos escribir preguntas y escogerse las preguntas correctas en estos casos, como para mostrarlo, para dar el ejemplo. Entonces utilizamos esta ayuda, y me he creado a través del código unas preguntas con las opciones y las opciones marcadas como correctas. Esto se ha metido dentro de un scroll. Yo le doy publicar examen, y detrás de este botón está la configuración del socket y la creación de varios hilos. Primero se crea un hilo para la atención de los clientes, y después se crea otro hilo para la entrada y salida de texto mientras se van recibiendo diferentes clientes. Si le damos publicar examen, vemos que aparece un panel en el lado derecho, el cual espera por los estudiantes y por las notas, y se podrá observar la nota de cada uno de los estudiantes conectados. Vamos a hacer un ejemplo para entender más esto. Vamos a compilar la vista del cliente y vamos a empezar un nuevo cliente. Si empezamos un nuevo cliente, supongamos el estudiante con este código, solicita el examen. Aquí puedo obtener el examen porque ya el cliente, el servidor está corriendo, entonces el cliente pudo obtener el mensaje. Nos vamos para el cliente, y en el cliente suponemos que está realizando el examen. Elige la respuesta correcta. Vamos a suponer que el estudiante responde de esta manera, y la intención es que obtenga una nota diferente de 5.
supongamos que va a obtener un 4. Vamos a ver las preguntas bien. A la altura de los tiempos, Universidad de Cartagena. ¿Cuál estándar ISO para la calidad de software? El ISO 25000, el que se usa actualmente. ¿Cuál de las siguientes programas es una herramienta Case? Enterprise Architect. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de transmisión de datos? Este es ese, pero en este caso vamos a poner RMI para que la nota no sea 5. ¿Cuál de las siguientes no es una materia de Ingeniería de Sistemas Unicartagena? Pues seminario de programación. Si le damos a enviar respuesta y calificar, vemos la nota en esta parte como un 4. Asimismo, podemos ir al servidor y observar que hay una nota del estudiante con 4. A través de los hilos podemos estar monitorizando los sockets y recibiendo asimismo la interacción de los clientes y servidores. Diferentes hilos están implementando. Vamos a explicar lo que hace el servidor. Vamos a mostrar otro estudiante que se conecta haciendo una nueva compilación del cliente. Le damos Shift F6 para compilar este archivo y generamos otro estudiante, el estudiante 022 1410001, supongamos, y le da solicitar el examen. Le llega el mismo examen. Vamos a generar una nota 4, una nota 5, o mejor, vamos a generar una nota muy baja. Vamos a suponer que el estudiante va a sacar menos de 3. En este sentido va a sacar menos de 3. Pongamos que saca esta materia, esta nota. Ahora el estudiante enviará y calificará y obtendrá un 3 en su nota. Como tiene un 3, del lado del servidor también debe aparecer la nota de cada uno de los estudiantes. Aquí podremos observar que los estudiantes están enviando sus notas con sus códigos. El servidor está monitorizando cada uno de los exámenes de los estudiantes. Vamos a cerrar el servidor y vamos a cerrar los clientes para explicar qué sucede del lado del servidor. En la parte del servidor tenemos una ventana principal que tiene unos atributos o unos componentes visuales propios. Tiene un examen, que es un objeto general, tiene un examen, un objeto pregunta, tiene una lista de tarjetas preguntas que son los CAR, cada una de las preguntas que se podrían observar en la vista que tenemos aquí. Esto es un CAR, tarjeta pregunta, este es otro tarjeta pregunta, y ahí tenemos 5 tarjetas preguntas como lo indica el slider. Las tarjetas preguntas asimismo se manejan aparte en una clase que se llama tarjeta pregunta que extiende de JPanel. Al igual que la que está en la vista del cliente, esta también tiene un grupo de opciones y cada uno de ellos se fue agregado a la vista principal. En la vista principal del servidor también tenemos una interfaz muy parecida a la del cliente, en la que se construyen diferentes paneles apartes, pues esta clase que tenemos aquí, ventana principal, en construye ventana, podemos ver que se declara un frame, que es la ventana principal con la configuración del layout como border layout. Si sabemos border layout, es un elemento que nos permite añadir muchos componentes a la ventana o al objeto de manera gráfica. Se van a organizar en 4 aspectos. Tiene center, norte, derecho, izquierdo y abajo. El border layout es una utilidad para construir ventanas de manera organizada. Eso fue utilizado en este ejemplo. Se le dio una ubicación, se le dio un tamaño y se le configuró el tamaño preferido. Se le puso un título y se le agregaron los diferentes componentes visuales. Los demás se agregan en los eventos de los botones, pues van a interactuar y se van a organizar en la ventana después de algunos procedimientos. ¿Qué pasa en el servidor? Primeramente se construye el panel superior, en el que se modifican el título y algunas cosas como la vista cliente. Luego se construye el panel inferior, que contendrá un botón para publicar. Se construye el panel centro general. En este panel centro general se va a obtener
un examen a partir de la vista que haya. Si el usuario, como un profesor, dice vamos a hacer 6 preguntas, entonces se obtendrán el valor, número de preguntas, se obtendrá el slider. Y va a ser un ciclo que llega hasta el número de preguntas seleccionadas. Se van a crear diferentes tarjetas de preguntas de acuerdo al número que seleccionó y se le van a dar diferentes colores que van a modificarse par o imparmente. Se agregarán al panel central y se añadirán cada uno a una lista que manejará las tarjetas. Asimismo, ese panel se agregará un scroll y todo ese scroll se agregará al frame, a la vista principal, y se redibujará el frame. Eso es para el construir panel general, o sea, va a construir unas tarjetas preguntas que esperarán para ser editadas, que el profesor pondrá las opciones y pondrá las preguntas. Pero si queremos hacerlo rápidamente, yo construí un panel general ejemplo en el que modifiqué el número de preguntas como 5 y en ese ejemplo lo que hice fue modificar el examen a través de un evento que está acá abajo que modifica el examen y es crear el examen ejemplo. Cuando creo el examen ejemplo hago diferentes preguntas, las añado cada una a la lista de preguntas que tiene el examen, porque un examen tiene una lista de preguntas. Cuando las añado, entonces mi examen está modificado con un ejemplo. Este evento, si podemos ver, es invocado en el botón crear examen ejemplo, y aquí se modifica el centro de la ventana. Se modificará de tal manera que una vez modificada el slider, se obtendrá el número de preguntas, se llegará al número de preguntas y crearé una tarjeta de preguntas por cada pregunta que se hizo. Entonces, porque las tarjetas de preguntas son visibles, en cambio las preguntas son abstractas, son objetos que no tienen parte visible. Modifico el color para cada uno de acuerdo a su valor par o impar y se añadirán cada una al panel, pero una vez se le haya modificado cada uno de sus atributos. Por ejemplo, si obtenemos el enunciado del examen, se añadirá a la primera pregunta. A la primera pregunta se le pondrá en su opción A, se le pondrá la opción A del examen. Y así sucesivamente hasta que completemos el número de preguntas, de tal manera que cada una de las tarjetas contendrá cada una de las preguntas. Entonces, en este caso, leemos las preguntas, leemos la opción correcta y la vamos a configurar a las opciones del grupo de opciones, que son los radio buttons. Se van a seleccionar, se van a leer los que estén seleccionados y se le van a configurar de la manera que las tarjetas preguntas van a contener la opción correcta, porque va a ser el examen ejemplo. Entonces se agrega al panel central, se agrega en una lista de preguntas, se agrega el scroll y el scroll se agrega al frame y entonces ocurre la redibujación. Ahora vamos al método del botón publicar examen, donde está toda la lógica que nos interesa. Primeramente nos vamos a preparar el examen, que ya lo entendimos. Construir el examen ejemplo ya lo entendimos, pero publicar examen lo que hace es crea un nuevo examen, ¿verdad? Crea un nuevo examen. Lo que hace es leer todo lo que hay en el texto, todo lo que hay en el panel central, o sea, todas las listas de preguntas las lee y las construye en un examen y las va añadiendo a la lista de preguntas. Una vez se ha creado el examen, entonces construye el panel derecho, lo muestra y creamos un nuevo hilo. Este hilo que está aquí permitirá utilizar la vista para más funciones. Si aquí comenzáramos a escuchar los sockets, nuestra vista se detendría, porque únicamente nuestra vista serviría, o esta clase serviría para atender las conexiones. Pero esta vista
se encarga de crear un nuevo hilo, el cual se encargará de atender las conexiones y nuestra vista podrá ser ejecutada de manera fácilmente. Ahora podemos utilizar el método run, el cual se encargará de las conexiones. Apenas se inicie este hilo, el programa hará esta tarea, pero seguirá pendiente a lo que suceda en la continuación del hilo principal. Si bien podemos ver que está el método iniciar servidor. Iniciar servidor lo vamos a ver, y aquí está la lógica principal del producto. Se crea un server socket con el puerto cualquiera, en este caso 8999, y se hace un ciclo infinito, el cual esperará, se crea una instancia, un objeto de tipo socket, y se inicializa, y aquí en esta línea estará esperando, o sea, el programa se detendrá a esperar algún cliente que se conecte. Por eso no era bueno ponerlo en esta parte, porque se nos detendría la vista y se pararía todo el programa esperando varios clientes. Como en un ciclo infinito, debería ser manejado con un hilo. Apenas se conecte un cliente, empezamos otro hilo para atender a ese cliente, y el programa seguirá esperando a otros nuevos clientes. Cada vez que se conecte un cliente, se atiende con un hilo. Entonces el programa tendrá un hilo principal para la vista, un hilo para atender las conexiones y un hilo para cada uno de los clientes que se conecten. O sea que será el hilo principal, un hilo secundario y un hilo de nivel 3 para cada uno de los clientes que se conecten. Pero esta clase que vemos aquí se ha instanciado de thread utilizando la clase manejador cliente que implementa a Runable. Y vamos a ver esa clase, que es la que tenemos aquí, manejador cliente. Pues esta clase simplemente tiene un socket y un examen. Ella recibe por parámetros el socket y el examen que se le envió. Entonces esta clase va a crear la salida y la entrada de los objetos. Va a escribir el objeto examen que el profesor enviará, lo va a escribir a los que se conecten, y va a recibir los exámenes que los estudiantes envíen una vez lo hayan respondido. Lo va a agregar una lista de exámenes, que son los exámenes recibidos, y va a modificar el panel derecho de la vista principal utilizando un método estático, o sea que se puede acceder sin instancia de la clase servidor, de la clase principal del servidor. Entonces, este método estático va a permitir manejar las notas que se modifican leyéndolo de la lista de exámenes que tenemos. Entonces leemos la lista de exámenes, si hay alguno, lo leemos para que no nos genere una excepción de null pointer exception, una excepción de index array exception, o sea, que no hay elementos o que nos salimos de la capacidad de un vector o de un arreglo. Y en este método simplemente modificamos, aquí le hacemos unos atributos para cambiar el color, un procedimiento para cambiar el color, y creamos un nuevo panelcito que va a contener un label de la nota del estudiante y un label nota para separar ambas cosas, un label para el ID del estudiante, un label para separarlo y un label para la nota del estudiante. Eso se va a obtener de la lista de exámenes, por cada examen que se mandó. Vamos a leer el último examen que regresó y lo vamos a colocar en una lista, porque es un ciclo que va a añadir al final de del panel principal, el panel derecho. Al final del panel derecho va a añadir una tarjetica nota. Esta tarjetica nota tiene los labels y se redibuja el pack. De esta manera, el producto tendrá el servidor
que enviará el examen y el cliente que recibió el examen lo contestará y lo enviará. Así se ha implementado este producto, que es un examen virtual en una conexión LAN o una conexión en una misma red, para tener la facilidad de enviar objetos exámenes de un extremo a otro utilizando la tecnología TCP. Muchas gracias.